Buenas tardes, hermanos y hermanas. Una vez más les saludamos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en esta tarde, y les agradecemos de antemano una vez más su sintonía, ya que en esta tarde una vez más estaremos estudiando en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el tema de ahora, su tema es la presentación de la esposa. Nuestros hermanos en un momento estarán acá, pero por el momento vamos a orar y luego cantaremos un himno que es el 189 de nuestros himnarios. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor para que nos ayude en esta tarde. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta tarde una vez más llegamos hasta tu trono de gracia a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndote por el privilegio que nos das una vez más de estar en este lugar, de poder así estudiar tu palabra. Te agradecemos ya que es la única forma en que podamos vivir en este mundo en tranquilidad, en calma y en paz, ya que fue una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que iba a volver una vez más a este mundo. Y Él dijo a sus discípulos que no se turbaran, que ellos confiaran que Él había vencido al mundo. Y esas mismas palabras son para cada uno de nosotros en esta tarde, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo, ha vencido el pecado, ha vencido a Satanás, y nosotros podemos disfrutar, oh Padre eterno, de esa paz en nuestros corazones. Ahora en esta tarde también queremos pedirte por el estudio. Pedimos que tu palabra pueda hacer obra en los corazones, en nuestros hermanos, para que puedan ser fortalecidos. Pedimos por aquellos que tal vez han perdido un ser querido, por aquellos hermanos que están sufriendo algunas circunstancias de la vida, ya que en este tiempo son tiempos tan difíciles. Pero pedimos, Padre eterno, que tu palabra pueda llegar y pueda consolar los corazones de nuestros hermanos, pues tu palabra pueda darles la fuerza, la fe para seguir hacia adelante. En tus brazos de amor pues dejamos todas estas cosas, esperando también si habrá algún oyente que pueda escuchar tu palabra, él también en esta tarde pueda hacer su decisión y pueda aceptar a Jesucristo como su Salvador. Todas estas cosas te las pedimos y te las dejamos tan solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Entonces cantaremos el número 189, dice el título: Luz en la noche, canción en la tristeza. Luz en la noche, canción en la tristeza, la fe nos da bendita esperanza. Vivimos cada día esperando la mañana, porque viene a llevarnos el Señor. ¡Qué bendita esperanza! Jesús nos viene a llevar. Gloria, gloria sea a Él, porque siempre nos es fiel. Ven pronto, nuestro Salvador. Astro brillante y faro que nos guía, segura la que sufre la tormenta, refugio del alma, constante esperanza, que vendrá pronto nuestro Salvador. ¡Qué bendita esperanza! Jesús nos viene a llevar. Gloria, gloria sea a Él, porque siempre nos es fiel. Ven pronto nuestro Salvador. Orden de Cristo que suena cual trompeta el corazón. Anima al mal, vencemos, velad y siempre orad, porque pronto volveré. Esperamos a nuestro Redentor. ¡Qué bendita esperanza! Jesús nos viene a llevar.
ven pronto nuestro Salvador. La muerte vencida, el cuerpo transformado, hecho a su imagen, como el seremos, nos elevará la morada celestial, cuando venga el bendito Salvador. ¡Qué bendita esperanza! Jesús nos viene a llevar. Gloria, gloria sea a Él, porque siempre nos es fiel. Ven pronto nuestro Salvador. Bien, amados hermanos, hermanas y amigos que nos ven, que nos sintonizan, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo hasta donde sea que llegue esta transmisión, en cualquier país, en cualquier lugar en el mundo. Un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y también les damos las muchas gracias por sintonizarnos, por vernos una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que tiene que ver con el tema acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por nosotros, por los creyentes, a arrebatar a su iglesia. Pero ahora en esta ocasión, en esta tarde, nos toca ver el punto de la presentación de la esposa. Y vamos a ver 3 puntos aquí. El primero será presentada en su casa, el segundo presentada a su padre, y el tercero presentada a su esposo celestial. Así que bienvenidos a todos los que nos ven, los que nos sintonizan. Es un placer una vez más estar con todos ustedes desde nuestra asamblea cristiana, asamblea local en el este de Los Ángeles, California. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y versículo 27 para la introducción. En Efesios capítulo 5 y versículo 27, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio, pero el punto principal aquí, como el mismo apóstol dice, que él está hablando respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces vamos a leer en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y solamente el verso 27 para dar la introducción, y ya nuestro hermano aquí tomará el primer punto del estudio de esta tarde. Dice así la palabra de Dios, hablando acerca de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esperamos que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones, que la palabra de Dios sea de ayuda a nuestras vidas, a su vida, a usted que nos sintoniza, a usted que nos escucha. Esperamos que esta palabra sea de fuerza, sea de consuelo, sea de ánimo, que le ayude en su vida cristiana, en su vida espiritual, para seguir adelante en este caminar, en esta carrera que tenemos por delante de nosotros, y como bien dijera el escritor a los hebreos, dejando todo peso, dejando toda cosa que nos estorba, aquella cosa que nos quiere echar fuera del camino, fuera de la carrera, fuera de esta marcha. Hay que despojarnos de todo ello. Así que queda abierto ahora el estudio, y nuestro hermano nos traerá la primera parte en esta tarde. Vamos a continuar con este estudio en esta tarde.
ya que nuestro hermano nos ha antecedido en cuanto este estudio que se está llevando a cabo siempre sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro hermano ya dio el punto de vista, los 3 puntos que trataremos en esta hora. El primer punto es presentada en su casa. Vamos a leer en el verso 24. Podemos poner el capítulo 1 de la carta a Judas, el verso 24. Vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor. Judas, capítulo 1, verso 24, dice así la lectura de la palabra del Señor. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Leamos el verso 25 también. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice este versículo en cuanto a este estudio que estamos llevando. Me tocó el punto presentada en su casa a aquel que es poderoso. Como hemos estado estudiando sobre la venida del Señor Jesucristo y su venida por una iglesia que lo está preparando el Señor en estos tiempos, mientras que el Señor no haya venido por esta iglesia. Entonces, el Señor está preparando a su iglesia. ¿Y cómo los está preparando el Señor? Es enseñándolos a través de su palabra. Pero el primer paso aquí dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En Filipenses también tenemos en esa carta algo que también está en este mismo estudio, y luego tendremos otros versículos más en otras cartas que vamos a leer después. Pero en Filipenses, en el capítulo 3 y el verso 21, dice este versículo. Podemos leer desde el verso 20 para la conexión. Capítulo 3, verso 20 y el 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando dice aquí este versículo, el cual transformará, entonces en el tiempo en que la iglesia vive sobre esta faz de la tierra, está en una preparación, y en esta preparación entra en cuanto a la transformación en la vida espiritual. La transformación es que a través de la palabra los creyentes son enseñados a través de la palabra para que cada día puede transformar su mente. Cada día puede llegar a hacerse aún más allá de lo que es, porque la meta es llegar a ser semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo. Entonces, a la semejanza de Cristo se necesita la purificación a través de la palabra, ser enseñado, ser exhortado, para que la iglesia va subiendo en cuanto a la vida espiritual, o va creciendo. Y cuando va creciendo, pues va llegando a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora dice entonces la palabra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo
de la gloria. Hay otro punto muy interesante en cuanto a la venida del Señor. También se llegará el momento de la transformación total, transformación al cuerpo suya, o sea, de Cristo. Cuando Él se manifiesta por esa iglesia, pero una vez que la iglesia esté en esta tierra o sobre esta tierra, está en preparación para la vida espiritual, para el encuentro del Señor, y luego, al estar preparándose, cuando el Señor viene por su iglesia, entonces, ya estando preparado, la iglesia será presentada en su casa, en su nuevo hogar. Dejo el tiempo a otros hermanos. Gracias, hermano. Quisiera invitar a Colosenses, su capítulo es 1 y su verso 22. Quisiera desarrollar el punto presentado al Padre. Colosenses es una carta donde se muestra la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiéramos ver algo sobre eso. Capítulo 1 y verso 22. Dice Colosenses 1:22: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Como nuestro tema es la presentación de la novia ante el Padre, entonces tenemos que ver aquí en este texto quién es el que la presenta, a quién la presenta y quién es la presentada. En primer lugar, quiero ver a quién se la presenta. Si volvemos un poquito atrás, en su capítulo 1 y verso 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y su verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, si usted cuando tenga tiempo puede revisar más esta porción, dice que la presentación es al Padre, porque en el Padre nació lo que se va a llevar a cabo, que los redimidos, los comprados a precio de sangre, suban al cielo. Para esto podemos ver, por ejemplo, en Primera de Corintios, su capítulo 2 y verso 4 dice, Primera Timoteo, su capítulo 2, su verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces el Espíritu Santo nos está dando a conocer que hay una voluntad del Padre, hay un deseo ferviente del Padre, por lo cual trazó el Evangelio, por lo cual nació de él el Evangelio. Con todo, para que los que acepten el Evangelio reciban de su gracia en un tiempo señalado, estén frente a Él. Y como dice en Colosenses, su capítulo 1 y su verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces es presentada al Padre, porque fue un plan del Padre, y el deseo es de que los que reciban a Cristo estén sin mancha delante de Él. Pero también el verso nos dice, el verso que comenzamos a leer, su capítulo 1 y su verso 22 de Colosenses, dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. El que es presentada, el que la está presentando es el novio, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante, hermano y hermana,
que comprendamos. ¿Por qué es muy importante? Porque el Padre delegó todo al Hijo, como ya lo hemos leído en capítulo 1 y verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Entonces, para comprar, para ganar a la iglesia, dice aquí el apóstol Pablo que hizo una cosa: en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y esto nos apunta a la cruz del Calvario. ¿Dónde fuimos comprados nosotros? ¿Dónde fue redimida la esposa? ¿Dónde fue purificada la esposa? ¿Dónde fue lavada la esposa? En la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, dice Juan, derramó su preciosa sangre. Aún el apóstol Pedro nos dice en su carta, su capítulo 2 y su verso 24 de la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, lleva nuestros pecados. Ahí fue la compra, ahí fue el lavamiento, la purificación de nuestros pecados. Y aún dice, sigue aquí en Colosenses, su capítulo 2 y su verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quien nos era contraria, quitándolo en medio y clavando en la cruz, y despojados a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es muy interesante ver esto, porque ante Dios, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, somos santos y sin mancha. Pero aparece otra palabra: irreprensibles. Esa palabra irreprensible quiere decir sin acusación. Ya cuando estemos en el cielo, cuando este cuerpo sea transformado, cuando ya hemos pasado el tribunal de Cristo, entonces nadie nos acusará. Entonces no tendremos pecados. Entonces seremos aptos para estar como la iglesia que ha redimido nuestro Señor Jesucristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Más abajo dice que en su verso 11 del capítulo 2, el cual también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, que el pase, la entrada, estar sin mancha delante de Él, es por la obra absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la que está presentando a la novia. Pero ¿quién es la novia? ¿De dónde salió la novia? Bueno, aquí en su capítulo 1 y verso 21 dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Toda aquella multitud de pecadores, todas aquellas personas que hacían lo que pensaban, lo que deseaban y era contra Dios, cuando llegamos al Evangelio, cuando recibimos esa gracia, todos nuestros pecados fueron quitados. Colosenses capítulo 2, verso 13: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, os dio vida juntamente con Él,
perdonados todos los pecados. Ahora somos presentados por esa causa, los extraviados, los enemigos para con Dios. Ahora somos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Es interesante mirar los 3 puntos o los 3 versículos claves que hemos leído. Nuestro hermano leía en Judas, en el versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Este es el punto presentado en su casa, o presentada la iglesia en su casa. Durante su caminar, Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, puede guardar a la iglesia sin mancha, sin caída, para presentaros sin mancha. Dice presentaros. Y en Colosenses es interesante mirar ahí la otra palabra que dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sin santos y sin mancha e irreprensibles. Y en Efesios, en el versículo que leímos, dice: a fin de presentársela a sí mismo. Entonces vemos ahí un juego de palabras, un cambio entre una expresión y otra. En las 2 primeras es para presentarla, esto es, introducirla en su casa. La segunda cosa, presentarla al Padre. Y la tercera cosa es para presentársela a sí mismo. Eso es algo muy precioso y muy interesante, porque en el tercer punto es para Él, para Cristo. ¿Y qué es lo que Él quiere presentarse a sí mismo, o cómo la quiere Él? Dice que sea una iglesia, en primer lugar, gloriosa; en segundo lugar, sin mancha; y en tercer lugar, ni arruga o sin arruga. 3 expresiones que manifiestan el carácter de la iglesia, la cual refleja el carácter de Cristo. En primer lugar, gloriosa, semejante a su Señor, semejante a su esposo, semejante a su Salvador. Él es el Rey de gloria, el Señor de la gloria. La iglesia refleja esa gloria. Él quiere que la iglesia también, estando en el cielo, sea o que manifieste la gloria de Dios, la gloria de Cristo, una iglesia gloriosa. La segunda cosa es sin mancha, nos habla de la pureza, de la santidad. La pureza la hemos recibido de Cristo, una pureza, una santidad o santificación posicional. Tenemos la santidad, la santificación posicional. Y en tercer lugar dice, ni arrugas. Eso habla de su vigor, de su salud, de la juventud. La iglesia es nutrida con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que la nutre, la alimenta, la exhorta, la fortalece, la cuida, la protege, por así decirlo, de los males del pecado que hay en el mundo. Vamos a leer 3 versículos en 2 Tesalonicenses capítulo 4 que nos hablan un poco acerca de esto. El apóstol Pablo, escribiendo a nuestros hermanos o a la asamblea en Tesalonicenses, en el capítulo 4 del versículo 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Aquí hay una palabra, dice, de fornicación, o sea, la inmoralidad, que os apartéis
sea, eso habla de santidad, eso habla de separación. Él quiere presentársela a sí mismo, para Él, una iglesia, una esposa que sea gloriosa, que sea sin mancha y que no tenga arruga. Y aquí en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses estamos leyendo acerca de nuestra santificación progresiva. Es algo que nosotros tenemos que tratar de separarnos. Por eso dice versículo 3, la última parte, que os apartéis. Y esta palabra habla de separación, de separarse del mundo o de la vida, como vive el mundo. El mundo vive sin regla, sin temor de Dios, sin escudriñar la palabra que nos enseña cómo debemos de vivir. Y el apóstol Pablo hace énfasis en esto, dice: hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros, o cómo conviene vivir, y cómo es conveniente agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea que hay que ir hacia adelante, no retroceder, ir hacia adelante, abundar en una buena conducta y en cómo agradar a Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La instrucción es separación, la instrucción es santidad, la instrucción es vivir para Él, es agradarle a Él, vivir para Él, vivir en una entrega completa y absoluta para Él. Como ya leímos estos dos versículos en la carta a Judas, de Judas, y también ya leímos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21, donde nos habla el Señor y dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, la palabra semejante es algo interesante ver ese punto también en la palabra de Dios. Como nuestro hermano decía, que nosotros, la iglesia, los creyentes, necesitamos caminar hacia adelante. Y nuestro caminar hacia adelante es que nosotros debemos asistir, como podemos decir, buscando nuestro objetivo, buscando la presencia del Señor y buscar de Él a través de su palabra y esperar de Él que Él nos enseñe a través de su palabra para nuestro crecimiento, para crecer en el Señor a través de su palabra. Ahora, esta palabra semejanza, o sea, quiere decir similitud a Cristo, o quiere decir que nosotros lleguemos a ser similar a Cristo. En otras palabras, yo creo que es más claro, y vamos a ver la palabra ahora en la carta segunda a los Corintios, capítulo 3 y el versículo 18. Tenemos un versículo ahí que podamos darnos cuenta de lo que el apóstol Pablo, tanto fue su interés de poder enseñar a la iglesia en Corinto. En el capítulo 3, verso 18, dice así la lectura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como el Espíritu del Señor, por el Espíritu del Señor. Cuando vemos aquí dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. O sea, la vida del creyente
va siendo transformado de gloria en gloria. Pero hay un ejemplo y está el blanco que es Cristo, que esa es nuestra mirada, que esa debe ser la mirada del creyente. Mirar a Cristo, ¿para qué? Para poder crecer y para poder estar preparados cuando el Señor Jesús venga por su amada iglesia. Entonces, transformarse es que el creyente tiene que desarrollar, en otro sentido, desarrollar en la vida espiritual. Tiene que crecer, pues. No tiene que quedar el creyente allí donde cuando se convirtió y quizás, como decíamos en el anterior estudio de pasada, decíamos que hay muchos creyentes se conforman con los que ya son salvos. Llegaron al conocimiento del Señor, su profesión de fe lo hicieron al Señor. Claro, Dios el Señor los salvó, los perdonó, los limpió de sus pecados con su sangre, ya son salvos. Pero el creyente no debe quedarse allí. El llamado del Señor es para que también los sirvamos. Le demos la adoración a Él, le glorifiquemos a Él, le adoremos a Él. A eso nos llamó el Señor, para que nosotros le glorifiquemos. Entonces, para que nosotros podamos ser transformados, es que el creyente debe estar en constancia, sirviendo al Señor, escuchando su palabra. Pero el creyente que se queda en casa, duerme en casa, no se interesa de estar en la presencia del Señor, jamás puede ser transformado. Entonces llega en su mente, si tiene asociación, por ejemplo, en su trabajo con los amigos, allí viene la turbación, ahí viene la perdición del creyente, porque no se transforma su mente a través de la palabra del Señor. Entonces el creyente debe estar transformándose, porque tiene que llegar a ser similar a Cristo. Y llegar a ser similar a Cristo es que tiene que ser transformado a través de la palabra de Dios. Vemos la gloria de Cristo como en un espejo. Cuando uno se va a verse en el espejo, mira uno totalmente cómo es uno. Cuando uno va caminando, pues a veces uno dice, ¿cómo seré yo? ¿Será que mi rostro es bueno, es bonito? ¿Será que soy hermoso o no? Entonces uno piensa de esa forma, pero cuando uno quiere salir de duda, se acerca uno al espejo y ahí mira uno toda su gloria, todo su rostro, cómo es uno, qué defectos tiene uno, así sencillamente uno se ve en el espejo. Y la gloria de Cristo lo estamos viendo como a cara en un espejo. Y nosotros los creyentes vamos siendo transformados de gloria en gloria de Él. Para poder llegar a ser semejantes a Él, similar a Cristo. Y la palabra similar a Cristo es que, por ejemplo, hay muchas personas dicen, cuando miren al papá y colocan al hijo a la par, y las personas dicen, este muchacho se parece igualito a su papá, pero no es el papá. Es similar a su papá, pero no es el papá. Entonces, la iglesia llegará a ser semejantes a Cristo, similar a Cristo, pero no es Cristo, porque es la iglesia, es la esposa que se estará llegando a ser presentado en la casa del Padre allá en el cielo. Entonces también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, esto no se ha manifestado aún todavía. Esto no se ha manifestado aún todavía. Es lo que dice aquí la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ya solo lo voy a leer nada más. Capítulo 3, versículo 2, primera carta de Juan. Dice así la palabra. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando se manifieste el Señor, entonces la iglesia que ha sido transformada a través de la palabra
a la semejanza de Cristo, cuando Él venga por su iglesia, seremos semejantes a Él. No solamente seremos similares a Cristo, sino que también el gran privilegio de ver cara a cara al Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote y también el siervo de Dios, que servirá a su amada también allá en el cielo. El texto base para la segunda explicación que encontramos presentada al Padre está en el texto que nuestro hermano acaba de mencionar. Es 1 de Juan, capítulo 3 y verso 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí el vocablo, el lenguaje del apóstol Juan, es hijitos. Y usted va a leer muchas de esta palabra, hijitos, porque Él fue muy amado de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo demostró su amor para con Él. Por lo tanto, Él tiene eso en su corazón. Pero en primer lugar dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, al pensar en un padre y un hijo, hay una relación íntima. Hay una relación de familia. Y dice Él, somos. Es un hecho. Es una afirmación. Que hay una relación entre el Padre y los hijos, lo cual conforman la iglesia o la novia, posteriormente la esposa del Hijo amado. Entonces, en primer lugar, quisiera anotar aquí de que hay una voluntad de un Padre que los hijos le conozcan, que los hijos le miren, que los hijos le escuchen, que los hijos le palpen. Y como nuestro hermano Mijael lo ha mencionado, eso es la santificación progresiva. Todo creyente, que no lo leímos pero en Colosenses dice que la voluntad de Dios es que conozcamos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito de toda la creación. En Él habita corporalmente la deidad de Dios. Conociendo a Cristo, conoceremos al Padre. Entonces, cuando llegaremos en el cielo, como dice aquí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, llega la plenitud del creyente cuando ya esté con un cuerpo transformados a la vista de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos visto en otros pasajes anteriores de los estudios anteriores, que Él nos viene a llevar a la altura de las nubes y nos lleva al lugar celestial. Entonces dice aquí: amados, ahora somos hijos de Dios. Así que el Padre está interesado en esto. Nótese aquí el capítulo 1 y verso 1, lo que dice el apóstol Juan: porque aún no hemos llegado a la plenitud, pero vamos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta es la base. Ya hemos sido comprados a precio. Ya en su carne, en su muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha de presentar sin mancha, sin arrugas, irreprensibles delante de Dios. Pero es una gran verdad que dice aquí, si decimos en el verso 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos y a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Es una realidad que ahora hay mancha, pero como se está tratando aquí, el Espíritu Santo en todas las cartas, el deseo de Dios es que nos acerquemos a Él, que le oigamos, que le miremos, que le palpemos. ¿Por qué causa? Porque dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A eso queremos llegar. No, aún en nuestra carne hay debilidad. Oh, pero mire el verso que hemos leído. Somos hijos de Dios. Tenemos esa relación con el Padre, esta comunión con el Padre. Tenemos esta relación con el Hijo, esta comunión con el Hijo. Por lo tanto, tenemos esta comunión con los creyentes, con los santos, con el cuerpo de Cristo, con la novia, con la iglesia. Ahora, cuando dice aquí en la segunda parte, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando en un abrir y cerrar de ojos sea transformado nuestro cuerpo, cuando este mortal sea absorbido por lo inmortal, cuando estemos en la presencia de Él, seremos, dice aquí, semejante a Él. Y tomando esta palabra, Padre, Hijo, ¿cómo era nuestro Señor Jesucristo? Era obediente al Padre. Era deseando conocer su ley todos los días y todas las noches. En Lucas se nos dice que Él subía al monte toda la noche a orar. Él dio su propia vida para agradar al Padre. El deseo de este estudio, el deseo del escritor, el deseo del Espíritu Santo es para que comprendamos quiénes somos y a dónde vamos. ¿Qué tenemos en Cristo? Efesios capítulo 1 dice que Cristo nos ha sentado en los lugares celestiales y nos ha colmado de toda riqueza. Ahora en el cielo nos espera toda una riqueza, pero nos espera el Padre. Nos está esperando el Padre que ha dado a su Hijo amado para que en Él tengamos acceso al lugar de su habitación. Muy bien, vamos a ir terminando con el estudio esta tarde. Vamos a leer por último en Romanos capítulo 8 y versículo 29, y dice así la porción. Romanos 8 y verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos estado mirando en las Escrituras de diferentes puntos de vista y diferentes aspectos nuestra vida como creyentes aquí, porque realmente todavía estamos aquí en la tierra y estamos en un proceso de transformación. Este versículo dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cada día que viene, cada día que pasa, cada año que pasa, nos acercamos más a su venida. Pero también, según este verso de la palabra de Dios, según el tema que estamos mirando hoy, esta tarde, cada día debemos de parecernos más a Cristo. Nuestra apariencia, estamos hablando en sentido espiritual, como una metáfora, nuestra apariencia debe verse como se veía Cristo, como se ve Cristo en nosotros. Pero es interesante que dice que, en primer lugar, a los que antes conoció. Los que antes conoció. ¿Cuándo los conoció? ¿Cuándo fuimos conocidos por Él? Si bien es cierto, Él es Dios y Él conoce todas las cosas. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Pero independientemente de que Dios conoce a todo ser humano, a toda su creación, a todas sus criaturas, el día que Él nos conoció fue cuando nos hizo sus hijos. Y el Evangelio de San Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese día fuimos conocidos, fuimos recibidos, fuimos adoptados, fuimos tomados como hijos y llevados a la casa. A aquellos o a los que conoció, también los predestinó. Aquellos que entran en el bien de su gracia, los que hemos entrado en la gracia, en ese plan divino de la redención, de la salvación por Cristo y su muerte en la cruz, también Dios tiene una predestinación, un destino hacia ellos, y es ir a la gloria, ir al cielo. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Estamos en un proceso de cambio. Estamos en un proceso de transformación. Y amados hermanos y hermanas, siempre es necesario, es importante cada día ir a las Escrituras para mirarle a Él cada día. Y al mirarle a Él a través de su palabra, vamos a ir transformándonos y acercándonos a su semejanza, a su apariencia, no física, pero a su apariencia espiritual, a su carácter. Vamos a ir siendo semejantes a Él. Termina el versículo diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el preeminente, Él es el señalado entre 10,000, Él es el único, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, pero Él es nuestro pastor, el pastor de la iglesia, aquel que la pastorea,
que la lleva a delicados pastos, que la cuida con tanto amor, con tanto cariño, con tanto cuidado, y que la alimenta en estos pastos verdes, los pastos verdes y las aguas corrientes y refrescantes de su palabra. El Espíritu Santo nos ha traído esta palabra, la palabra de Dios, inspirada del Espíritu Santo, para que nosotros, para que la iglesia podamos alimentarnos de ella, podamos comer de ella, podamos saciarnos, podamos nutrirnos, fortalecernos en esta vida, en este mundo, y así cada día, como leímos allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo dijo: ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Que os comportéis, y que también sepamos o aprendamos cómo agradar a Dios. Por final, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3 y versículo 3, escribió lo siguiente: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Imitémosle, amados hermanos y hermanas, imitémosle a Él para que podamos ir tomando su imagen, su forma, su carácter, para que vayamos pareciéndonos a Él. Y cuando estemos en el cielo y la esposa, la iglesia, sea presentada o se la presente a sí mismo, seamos una esposa, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, con toda belleza y pureza espiritual, para presentarnos delante de Él. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos para una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga ricamente. Bendiciones a todos y hasta pronto.